En la clase de hoy me interesa desarrollar el pensamiento aristotélico, el mundo de las sustancias. Es decir, aquí ya podemos plantear como el núcleo central del pensamiento filosófico occidental, si se quiere incluso en términos de fútbol. Es como un Boca River entre Platón, el maestro, y su discípulo, Aristóteles, donde el discípulo no sé si supera al maestro, pero lo interesante es que tiene la capacidad de realizar una crítica, bien, de no seguir un mismo camino, sino trazar otros, a partir de los contenidos que elabora, claro está, Platón. Aristóteles vivió en el año 384, antes de nuestra era, y fue el discípulo más destacado de Platón. Como decía, no se limita a repetir, a reiterar las enseñanzas de su maestro. Va a crear un sistema filosófico que llega hasta nuestro presente y en el cual ya se pueden, como cuando uno lee sus obras, por ejemplo la metafísica, encontrar no solamente conocimiento humano en la filosofía, sino también propio de lo que va a ser la física, la biología, y otras disciplinas de las ciencias humanas y naturales. Su obra va a tener un gran firmamento durante la época feudal, particularmente va a tener va a ser como institucionalizado, tomado, cooptado por la Iglesia Católica. Bien, particularmente con los conceptos de la ética, del bien, de la naturaleza y también de Dios. También quien lo continúa durante la época feudal es a través de Santo Tomás de Aquino, el cual ya vamos a desarrollarlo en próximas clases. Sin embargo, hay que destacar que Aristóteles no queda encorsetado en un contexto religioso específico. Bien, es más que la doctrina cristiana, y el Dios al que refiere Aristóteles dista mucho de esa concepción que tenemos del Dios cristiano. Como bien decía, entonces, creo que acá se define todo el sentido de la filosofía occidental con Platón y también con Aristóteles. Son dos visiones del mundo, de la realidad. En la clase anterior yo comentaba el sistema platónico, que se caracteriza por el plano de las ideas, es decir, un idealista dirige todo su pensamiento hacia otro mundo perfecto. Bien, recordemos que teníamos la capa del mundo terrenal, de lo sensible, y luego el mundo de las ideas, que ahí estaba toda la perfección, bien lo inmutable, lo que no cambia, lo que no perece. El verdadero ser entonces se encuentra en ese mundo trascendente de las ideas y al que el sujeto, el hombre, la mujer, puede acceder a través del lenguaje, y no en este mundo sensible en el que percibimos a partir y únicamente con nuestros sentidos. Por otra parte, por otro lado, Aristóteles va a ser considerado como la doctrina del realismo filosófico. Sostiene que el verdadero ser no se halla en un transmundo de ideas platónicas, sino que este mundo concreto en el que habitamos y en el que vivimos y nos movemos todos los días, la realidad y la filosofía, los sistemas de días están acá. Bien, no están en otro mundo que no experimentamos. Entonces, para comprenderlo mucho mejor, hay una célebre pintura que es el fresco, la escuela de las Atenas, la escuela de Atenas del siglo XVI, pintado por Rafael y que está en el Vaticano. Y ahí excelente para poder comprender la contribución de estos dos filósofos, de Platón y Aristóteles, porque en el centro de la obra, pintada por Rafael en la escuela de Atenas, vamos a ver que están estos dos filósofos, ¿no? Platón dirige su índice hacia lo alto, es decir, apuntando al mundo de las ideas, mientras que Aristóteles señala este mundo, el terrenal, el mundo de lo sensible, que todos conocemos. Esta sola actitud tan célebre, ¿no?, de los dos pensadores
ya va a expresar justamente, insisto con esta reiteración, la vigencia de estos dos sistemas filosóficos, en el que inclusive la filosofía, insisto, que llega hasta el siglo XXI y las ciencias, es como que decimos, bueno, son platónicos o son aristotélicos. Como todo discípulo, va a rechazar el sistema de ideas platónicos a partir de, podemos decir, 4 críticas. La primera va a decir que hay una duplicación innecesaria. Bien, es como que hay una elaboración de concepciones que es un gasto de energía. Bien, hay un gasto mental. Porque en lugar de explicar un mundo, Platón lo complica más, bien, porque postula 2 mundos, el de las ideas y los sensibles. Entonces Aristóteles dice, bueno, vamos a hacer el principio de la economía del pensamiento. El número de los entes no ha de multiplicarse sin necesidad. La explicación más sencilla es preferible a la más complicada. En pocas palabras, podemos explicar un solo mundo. Platón es como que no alcanza a explicar y a desarrollar un mundo que ya pensó otro, ¿bien? El mundo de las ideas. La segunda crítica es el uso de las metáforas. Cuando Platón explica la relación entre los dos mundos mediante términos como participación, copia o modelo, no ofrece verdaderas explicaciones filosóficas, sino que, va a decir Aristóteles, se refugia en imágenes literarias y por lo tanto queda como atado, anclado al mundo de los mitos. La tercera crítica es respecto a las ideas estáticas. No se comprende, va a decir nuevamente su discípulo, por qué ni cómo las ideas necesariamente son inmutables y autosuficientes. Va a decir que lo permanentemente estático no puede ser causa del devenir. La idea de casa, por sí sola, nunca hará surgir la casa real. Y la cuarta crítica es respecto a la idea de un tercer ente. Bien, por ejemplo, si la semejanza entre Juan y Pedro se explica porque ambos participan de la idea de hombre, entonces la semejanza entre Juan y la idea de hombre va a requerir una nueva idea, embarcándose en una serie infinita que nada explica. Si bien estas cuestiones ya las venía tratando y abordando Platón, particularmente en la obra de Parménides, va a ser Aristóteles quien profundiza en estas temáticas. Hay una de ellas que es respecto a las categorías, los modos fundamentales del ser. Según Aristóteles, la realidad de este mundo, de cosas concretas como esta casa, este celular, estos libros, son singulares, bien, tienen una propia identidad. Como va a decir él, en la metafísica, como fundamento principal de la filosofía, es que se ocupa del ente en tanto ente y de lo que en cuanto tal le compete. En el capítulo 7 de la metafísica se inicia con estas palabras fundamentales. El ente se dice de muchas maneras. Una de ellas es el ser en sí. Bien, y aquí nos estamos refiriendo al ser en sí, a este ser, a este ente independiente, el individuo concreto como un Sócrates, Platón o, insisto, estos libros que tengo aquí detrás mío. Se constituye el sujeto último de toda posible predicación, pues solo puede ser sujeto y nunca predicado de un enunciado. De este ser en sí tenemos la diferencia con el ser en otro, y aquí viene lo que Aristóteles va a desarrollar como los accidentes, que son modos de ser en tanto y en cuanto existen en otro ente. Bien, nunca vamos a encontrar un color que exista de por sí. Será siempre el azul del cielo o de una tela. Vamos a ver que los accidentes los clasifica Aristóteles en 9: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener
de esta relación del ser en sí y del ser en otro, la capacidad de describir nuestra realidad, lo que Platón vendría a ser como el mundo sensible. Un ejemplo concreto es de Sócrates. Decimos que puede medir 1,70 m, ahí tenemos la cantidad, que es calvo, una cualidad, que es el marido de Jantipa, ahí hay una relación, que está en la plaza, bien, podemos decir en la plaza 25 de mayo, ahí tenemos un lugar, que estuvo en esa plaza hoy por la mañana, ahí tenemos el tiempo, que se encontraba de pie, ahí tenemos la característica, el accidente de posición, que tenía unas zapatillas Nike, ahí tenemos la posesión, y que estaba comiendo unas facturas, unas empanadas, ahí tenemos la acción, y que estaba siendo interrogado por otros filósofos, ahí tenemos la pasión. Bien, entonces, para que quede claro, el modo de ser fundamental es la sustancia, y todo lo demás que lo hace alrededor de ese ser son los accidentes. En esta estructura de la sustancia se va a diferenciar la materia de la forma. Bien, lo que vamos a ver acá es dos principios muy importantes, porque la materia viene a ser lo indeterminado y la forma lo determinante. Vamos por el primero. La materia es aquello de que algo está hecho, bien, es decir, su material. En este material queremos saber y nos preguntamos de qué está hecho, bien. En el caso de una mesa, ya pensamos, bueno, esta mesa en la que se apoya la notebook es de madera. La materia entonces es lo indeterminado, lo pasivo, y el contenido que no tiene una determinación de por sí, sino la forma en que lo recibe. Y aquí sí vamos ahora a lo determinante. La forma es el qué de ese ente, de la cosa, su esencia. Para saber cuál es la forma, nos preguntamos, ¿qué es esto? Bien, en el caso de la mesa, mesa, en el caso del celular, un celular, pero su forma no es la figura, sino la esencia que corresponde a la idea platónica. Bien, ahí está lo determinante, lo activo, lo que le da carácter a la cosa y la hace ser lo que es. Es decir, la forma informa a la materia, que de por sí ese informe hace ser lo que en cada caso es. Y aquí tenemos lo que Aristóteles llama materia, no tiene nada que ver con la materia del materialismo, sino que nos estamos refiriendo a otra cuestión. Por ejemplo, un bloque de mármol no es para Aristóteles pura materia, sino materia ya dotada de una cierta forma. Es de mármol, tiene la forma mármol y no de bronce o hierro. La materia es un término puramente relativo a la forma. Y aquí está la diferencia con su maestro Platón, porque mientras Platón colocaba la idea en un mundo suprasensible y trascendente, lo que viene a ser Aristóteles es que esas formas ahora son inmanentes a las cosas sensibles. Materia y forma coexisten en este mundo terrenal, en este mundo sensible, es decir, que es inseparable de esta única y sola realidad, de este único mundo. Otra de las características es que la realidad es dinámica, es compleja, y aquí vamos a tener dos categorías, que es el acto y la potencia. Y esto es para comprender una cuestión clásica, ¿no?, de la filosofía, que es comprender el movimiento y el devenir de las cosas. Por lo tanto, se introducen estos dos conceptos, potencia y acto. Vamos a tener que la potencia, entonces, es la materia considerada dinámica en sus posibilidades. El árbol es una mesa en potencia, no porque lo sea ahora y de hecho, sino porque lo es como posibilidad. La potencia se opone al acto como posibilidad, se opone a la realidad. Por otra parte, la categoría de acto es la forma dinámicamente considerada, la forma realizada, consumada. Es el caso extremo, en su perfección, podríamos decir. El árbol que vemos es árbol en acto, es decir, actual significa real,
por oposición a lo posible o potencial. Incluso podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? Ustedes que están estudiando en el nivel superior, nivel universitario, son estudiantes, pero en potencia van a ser profesores, profesoras, intelectuales de algún instituto o con algún trabajo técnico profesional, etc. Bien, ahí también podemos pensarlo en esa clave educativa. Por otro lado, podemos seguir con un acto también cotidiano, ¿no? Si pensamos en la fabricación de una mesa, ¿no? El carpintero que trabaja la madera va a producir un pasaje, ¿bien? De lo que es el predominio de la materia hacia una vez o cada vez mayor de la forma, hasta que lo que sobresale primordialmente, va a ser la mesa, ese ser, ¿bien? Pero este equilibrio no va a ser estable, porque se puede establecer un proceso inclusive inverso, ¿bien? Es decir, tener una mesa y destrozarla, romperla para obtener leña, pasando del predominio de la forma al de la materia. La idea del movimiento entonces es básicamente pensar del no ser a el ser. ¿Ven? Estamos pensando un pasaje de la potencia al acto, insisto, ¿no? Son estos dos sentidos. Vamos a ver que esta noción del cambio, de este pasaje que yo mencionaba del no ser al ser, y de la potencia al acto, Aristóteles lo que va a establecer son 4 causas, 4 tipos de cambio, bien la sustancial, el cuantitativo, cualitativo y el local, bien, para poder analizar la realidad sensible, la que habitamos. Entonces tenemos una primera causa, una causa formal. La forma es causa en tanto determina algo y hace que el ser sea lo que es. Bien, aquí la forma mesa es causa de esta mesa singular, haciéndola ser mesa y no silla, o casa, o celular. Es la forma específica del ente, su esencia. Bien, anoten eso, ¿no? Causa formal es la forma específica del ente, su esencia. Una segunda es la causa final. Bien, aquí lo que se va a caracterizar es que la forma, considerada como meta que dirige el proceso de desarrollo, como un objetivo, un ideal que el individuo, el sujeto, trata de alcanzar. Se podría como resumir que es aquello para lo cual algo ha sido pensado, ¿no? Estamos pensando aquello para lo cual ha sido pensado, aspirado, ¿no? La perfección a la que aspiramos. Una tercera causa, la eficiente, vamos a tener aquí el motor o el estímulo que desencadena ese proceso de desarrollo. Es decir, aquí la causa eficiente, por ejemplo, del niño es el padre, de la mesa viene a ser el carpintero, que tiene la forma mesa en su espíritu. Bien. Y la cuarta es la causa mental, donde la materia como sustancia que recibe la forma y se mantiene a través del cambio, es lo que hace que el mundo no sea de puras formas, sino también sensible, cambiante. Hay una condición pasiva, pero necesaria, del devenir. Aquí voy a ir rápido también, porque lo que establece el pensamiento aristotélico también son como grados del conocimiento, hay una escala, hay una jerarquía de la naturaleza, de la materia al acto puro, ¿bien? Este universo aristotélico entonces establece jerarquías que son muy válidas para pensar incluso el conocimiento, ¿no? En todas sus disciplinas, en todas sus áreas. Vamos a tener las sustancias homeoméricas, ¿no? Minerales, tejidos, de lo cual se puede cortar un trozo de madera, de mármol. A partir de allí vamos a teniendo las jerarquías como los órganos, las plantas, los animales y otra serie de jerarquías hasta que llegamos al más complejo, al ente más complejo que es el ser humano. Bien, porque su forma
va a ser el alma racional, la capacidad de conocer las formas mediante la capacidad racional, mediante la lógica, es decir, mediante el intelecto. Bien, de esa manera podemos conocer y explicar nuestra realidad. Otra categoría que le interesa a este filósofo va a ser que cuando piensa el acto y la potencia, va a decir, bueno, pero para poder comprender el acto y la potencia, tiene que haber alguien, algo, un ente supremo, podríamos decir, que sea acto puro, ¿bien? Que sea ese motor inmóvil. Y aquí tenemos la categoría de Dios, porque lo que va a plantear Aristóteles es que se plantea que si hay alguien, ¿no? Una entidad suprema a la del sujeto, a la del hombre y la mujer. Entonces aquí va a revelar, a desarrollar, podríamos decir, esta idea de que existe un ente que es puro, que es perfecto, que no tiene nada de potencia, es algo que es pleno. Y este razonamiento entonces surge de la necesidad de explicar las dinámicas, los movimientos, bien las transformaciones en nuestra realidad. Este acto puro entonces es Dios, que es inmaterial, que es inmutable, autosuficiente y que se caracteriza por ser el pensamiento del pensamiento. Bien, es aquel que se piensa a sí mismo. Y este Dios es impersonal y no es creador, porque el mundo es eterno, según Aristóteles, y es indiferente también respecto al curso del mundo. Es decir, que acá tenemos un Dios que no interviene, porque si interviniera en un mundo imperfecto, bueno, se bajaría, digamos, su capacidad de perfección o ya dejaría de ser perfecto. Insisto en que esto no tiene nada que ver, en un principio, con el Dios cristiano. Por último, del pensamiento aristotélico, vamos a tener la ética como un camino hacia la felicidad, que es lo que aspira todo sujeto o todo pensamiento filosófico tiende a el sentido de la felicidad. Entonces, ese es como el camino de la naturaleza ontológica del ser humano. Bien, poseer las virtudes éticas. ¿Cuáles son estas virtudes éticas? Vamos a ver que son hábitos de elección, que hay que desarrollarlas, incorporarlas, hacerlas hábitos. Bien, no es que ya vienen apenas nacimos. Me estoy refiriendo a la valentía, al temperamento, a la templanza, a la justicia. Bien, y después en estas virtudes que acabo de comentar, estas virtudes éticas, hacen que el sujeto sea prudente. De estas virtudes también tenemos como otra sección que son las virtudes dianoéticas. Estas virtudes van por la rama, si se quiere, intelectual del conocimiento. La ciencia, que es un hábito demostrativo, la intuición, que son los hábitos de los principios, y la sabiduría, donde se conjuga la intuición y la ciencia.